Bueno, ahora vamos a ver en una hoja Excel todo lo que habíamos visto en la presentación. Habíamos hablado primeramente de los datos. Veamos acá. Es el análisis de regresión y correlación que debemos trabajar. Tenemos las ventas y tenemos la publicidad. Las ventas van a ser la variable dependiente y la publicidad va a ser la variable dependiente X1. Tenemos los datos de ventas y tenemos los datos de publicidad. El primer método, vamos acá, fíjense, tenemos pronóstico. El primer campo que hay que llenar es a pulso, los 15.000 bolivianos que nos pidieron, sí, porque estamos haciendo el cálculo de ventas para una publicidad de 15.000 bolivianos. Se debe marcar el eje X y el eje Y. Veamos, pronóstico. Para X, ¿cuánto X? 15.000, punto y coma. Marcamos la columna Y, punto y coma. Marcamos la columna X y cerramos el paréntesis. Por lo tanto, el dato que obtenemos, fíjense acá, es exactamente el mismo, 48.154. Para el segundo método, que es utilizando la función de regresión, debemos trabajar de la siguiente forma. Lo primero que debemos hacer es ir a datos y trabajar con estas opciones, análisis de datos, que está por acá a la derecha. Sin embargo, muchos no deben tener actualizada esa función, por lo que debemos ir a archivo, buscamos opciones, vamos a complementos y aquí debemos marcar esto, herramientas para análisis. Marcamos herramientas para análisis, luego vamos a esta opción, a este botón, que es ir y debemos tiquear. Solver también es una herramienta interesante, herramientas para análisis BBA la podemos marcar y herramientas para análisis. Y aceptamos. De esta forma ya vamos a tener en la fórmula, en la pestaña de datos, esta parte que es análisis de datos. Bueno, sigamos con el cálculo del ejercicio. Para hacer esta regresión, vamos a datos, análisis de datos, nos vamos a la opción de regresión, aceptamos, y ahí nos pide que marquemos el rango de entrada Y, que vendría a ser esto de acá. Nos piden que marquemos X, marcamos acá, ¿sí? Y le pedimos que arroje los resultados en una hoja nueva. Podría ser en un libro nuevo, podría ser en alguna parte de esta pestaña, pero es mejor trabajar en una hoja nueva. Aceptamos y fíjense, aquí nos ha arrojado en la hoja 3 y ya tenemos lo que teníamos en la presentación, ¿no es cierto? Tenemos las estadísticas de la regresión, tenemos el análisis de la varianza y tenemos los dos datos que nos interesan, el coeficiente A, menos 14.047, y la pendiente B, el parámetro B, que nos muestra la pendiente de esa recta, que es 4.1468. De esta forma, habríamos calculado ya el segundo método, obteniendo el parámetro A y obteniendo el parámetro B. El tercer método era el referido al gráfico. Antes de empezar esto, hacer el gráfico, tenemos que hacer lo siguiente. Si marcáramos en este orden e insertamos el gráfico, el Excel no nos va a poder determinar que la variable X esté en el eje de las abscisas, o sea, la variable X en el eje de las abscisas y la variable Y en el eje de las ordenadas. Por lo tanto, estas ventas hay que copiarlas, tiene que estar en este orden. Entonces tenemos por un lado la columna X y al lado derecho la columna Y. Recién marcamos en esta situación, insertamos, vemos algunos gráficos recomendados, ¿no es cierto?
y dentro de ello podemos trabajar con este de puntos, perdón, este de puntos y líneas, que es recomendable, y también debemos trabajar en el de dispersión, en el de datos, ¿no? A partir de estos dos es que se puede hacer el análisis de regresión. Caso contrario, como hemos visto, no vamos a tener la oportunidad de trabajar. Lo que habíamos hablado, el gráfico de puntos, el gráfico de puntos con las líneas, y con lo que hay que tener cuidado. Fíjense, cuando utilizamos el gráfico de barras, la recta de regresión con la que estamos trabajando y el coeficiente de determinación no son los correctos. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado al momento de utilizar este otro tipo de gráficos. Cuando trabajamos con la regresión múltiple, también debemos tener ciertas precauciones. Fíjense acá, la primera columna con la que vamos a trabajar va a ser el eje de la variable dependiente y, ¿sí? Y las otras dos columnas van a ser las variables independientes x1 y x2, ¿no? Acá ya tenemos resuelto el ejercicio, y al tener resuelto el ejercicio, nosotros debemos ir viendo cómo debemos ir trabajando en ese sentido. Lo primero que debemos hacer es nuevamente datos, análisis de datos. Nos vamos a lo que es regresión y nos pide que marquemos, es muy sencillo, el rango de entrada Y. Marcamos la columna Y y también debemos de marcar la columna X. En este caso marcamos de esta forma la columna X1 y X2, pero hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado que estas dos columnas estén lado a lado. Nuevamente le pedimos que arroje los resultados en una hoja nueva, colocamos aceptar y fíjense acá en este caso en la hoja 5 ya nos ha arrojado esta información. El análisis de resumen de lo que es las estadísticas de regresión, el análisis de la varianza. Acá en esta parte, que es la que nos interesa, estaríamos ya viendo los datos que corresponden a las variables que necesitamos, a los parámetros. En este caso, la intercepción sería A, el parámetro B sería X1 y el parámetro C sería X2. Es decir, el parámetro A es menos 10.496, el parámetro B sería menos 40.958 y el parámetro C sería 3.9740. A partir de esta situación, nosotros ya tenemos el parámetro con el que estamos trabajando para A, para B y para C. Muchas gracias.